Vamos a ver ahora una formulación más general de Support Vector Machines, que se conoce como Soft Margin, que permite resolver un problema de clasificación dicotómico, pero como el que estamos viendo ahora, donde las clases no son linealmente separables, perfectamente separables. En este caso se ven que hay dos clases, los rojos y los verdes. Claramente los verdes están de un lado del espacio, los rojos están de otro lado. Un hiperplano separador hace una tarea razonable, como estamos viéndolo acá. Sin embargo, la separación no es perfecta. O sea, podemos ver que este hiperplano separador, que parece bastante razonable, comete algunos errores. Tenemos unas observaciones rojas que están de este lado, donde son mayoritariamente verdes, y unas observaciones verdes en la zona de mayoritariamente roja. Entonces, la pregunta es cómo adaptamos la formulación original de Support Vector Machines para dar cuenta de esta situación, donde ahora no podemos encontrar un hiperplano que separa y de hecho incluso una calle, un margen grande que separe las clases. Bueno, entonces eso vamos a valernos de una representación bidimensional que va a ser más fácil de apreciar el problema, que es como la que venimos trabajando en los últimos videos. Y pensemos que tenemos esta situación, donde claramente donde pongamos el plano nos van a quedar algunas verdes de un lado y alguna que otra roja del otro lado. La idea de la adaptación de Support Vector Machines a este problema es la de, va a venir por el lado de la optimización. Y va a involucrar el agregado de algo que se llama variables de holgura, que va a ser esta letra extraña que se llama psi. Y lo que va a hacer Support Vector Machines es para algunas observaciones, potencialmente para todas, a la restricción que tenía que cumplir estrictamente una clase de ser mayor o igual que más 1 y la otra clase de ser menor o igual que menos 1. Ahora se le va a relajar un poco y se le va a esta restricción. Se le va a sumar, o mejor dicho, restar, una cierta tolerancia, que va a ser esta variable de holgura, para que algunas de las observaciones puedan pasarse del otro lado y no cumplir esta restricción del más 1 o el menos 1 en forma estricta. Por ejemplo, pensemos de nuevo, como hacíamos antes, de imaginarnos que este punto rojo es el que alcanzaba, era el vector soporte en el caso anterior, y cumplía esta restricción con igualdad a 1. Lo que va a pasar con este punto verde es que no solo que ahora este punto verde no va a ser menor o igual que 1, ni siquiera va a tener esta cuenta negativa. De hecho la va a tener positiva, lo cual va a introducir un error, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si ahora a esta frontera yo la modifico en una magnitud, que va a ser este zip sub i, le voy a dar como una cierta tolerancia para que, bueno, ok, no va a ser menor que menos 1, pero posiblemente va a terminar siendo menor que 1.4. Que obviamente no es tan eficiente como menos 1, porque está del otro lado, de hecho no es negativo, sino que es positivo, pero le voy a dejar que se separe un poco del menos 1. Por ejemplo, que se vaya a 1.4, que se vaya 2.4 unidades del otro lado. Y lo mismo le va a pasar a una roja. Esta roja, que tendría que ser cumplir esto con mayor o igual a 1, esta cuenta para esta observación va a terminar dando negativa. Quizá esto de menos 1.4. No sé, me enganché con el 1.4. Quizá de menos 1.4. Entonces, que no le voy a poder pedir que esta cuentita para esta observación sea mayor o igual a 1. Entonces le voy a pedir que sea mayor o igual a 1 menos un psi. Que va a ser un psi sub i. Porque va a ser un psi que va a corresponder a esta observación. Y ese psi sub i para esta observación, bueno, va a tener que ser suficientemente, relajarlo lo suficiente como para pasar de más 1 a menos 1.4. Obviamente, en la mayor parte de las otras observaciones, este psi sub i va a terminar siendo igual a 0, porque esta holgura no se va a utilizar, porque no va a ser necesaria. Todos los puntos rojos que van a estar de este lado van a cumplir con la desigualdad mayor o igual que más 1, y todos los verdes que están de este lado de margen, van a cumplir con menor o igual que menos 1. La holgura la vamos a utilizar solamente algunas observaciones que son estas que son fronterizas en este análisis gráfico o estas que son fronterizas en esta zona, pero la gran mayoría de estas observaciones, van a seguir cumpliendo con estas cotas en forma estricta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la manera que lo hace Support Vector Machines es, de nuevo, desde la optimización, y consiste en modificar la función a optimizar, y ahora estamos de nuevo mirando el primal, es mucho más fácil pensarlo en el primal,
Y lo que hace es modificar tanto la función a optimizar como la restricción. Porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a permitir que algunas observaciones de las n que tengo no cumplan esta cota del valor 1. Acuérdense que acá yo no tengo más 1 y menos 1 porque está previamente multiplicada la cuentita de la combinación lineal por el y sub i, que automáticamente corrige el signo dependiendo de la clase. Acá va a aparecer el si sub i. Piensen de nuevo en esas pelotitas rojas o verdes que pasaban del otro lado. Van a ser, en ese caso, van a utilizar esta variable si sub i, que en general se le va a pedir que sea mayor o igual a 0. Y para esas observaciones que pasan del otro lado, van a ser estrictamente mayor que 0 el si sub i, y se va a vulnerar esta cota se va a modificar fuertemente, pero para el resto de las observaciones no se va a modificar. Entonces, por un lado vamos a agregar esta variable de holgura si sub i en la restricción. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, porque no va a ser gratis el agregado de esta variable de holgura, lo que vamos a hacer es penalizar el alejamiento del otro lado del hiperplano con una constante, que vamos a llamar c, que va a ser el costo. Va a ser el costo de vulnerar la frontera del hiperplano. El costo de utilizar esta holgura de ser permisivo y dejar que una observación se pase del otro lado. Y ahora, si miramos bien el operador optimizar, vemos que claramente tiene dos componentes. Tiene un componente como el que tenía antes, que era un componente de alguna manera, yo lo pienso como de estabilidad, que es este componente de decir, busquemos un W de norma mínima, y un W de norma mínima quiere decir que de alguna manera separa las dos clases de la manera más holgada, más cómoda posible, pero ahora esa noción de holgada, de comodidad, va a estar compitiendo con el hecho de tener que saber que para algunas observaciones esa frontera no va a poder ser holgada. Y va a tener que vulnerar con estos C sub i algunos errores. Entonces, lo que va a ocurrir es, si el valor C es muy grande, la optimización, en particular la minimización, le va a prestar mucha atención a esta parte y menos atención a esta parte. ¿Qué quiere decir que le preste mucha atención a esta parte? Al prestarle mucha atención a esta parte, o sea, al tratar de minimizar esto, no va a dejar que los C sub i sean demasiado grandes. Entonces, lo que le va a ocurrir el problema es que al darle con un C muy grande, a prestarle mucha atención a este castigo por cuánto me anejo del otro lado, del lado incorrecto del hiperplano, lo que va a pasar con el hiperplano es que se va a tratar de correr y de seguir aquellas observaciones que se metan más en el territorio de las contrarias. Quizá en este caso me imagino que será esta verde. El hiperplano va a terminar corriendo mucho atrás de esta verde, quizá. Si este verde, de hecho, la corriera muy adentro de la zona roja, el hiperplano probablemente la siga con mucha intensidad a esta verde, a expensas de la estabilidad general del resto de las observaciones que en este operador a optimizar, a minimizar, está medida por la norma chica de este W. Si C es muy grande, entonces en vez de cuidar de alguna manera un margen correcto para la mayor parte de las observaciones, voy a estar corriendo atrás de las observaciones que en el fondo van a quedar peor clasificadas para que su error de clasificación, medido por este sí, no sea tan grande. Al revés, si C es muy chico, estamos muy parecidos al caso anterior, donde, bueno, como no me va a molestar tanto que sacrificar que algunas observaciones tengan sí grande, porque no me va a joder esta parte de la ecuación. Y voy a poder andar manteniendo una norma de W suficientemente chico como para tener un margen cómodo para el resto de las observaciones. A los que sepan regularización, si esto les suena parecido a regularización, está muy bien que lo hagan porque esto es realmente un elemento de regularización. La única diferencia es que acá un poco juega al revés el comportamiento del C, pero esto es claramente una componente de regularización. Una palabra más es que esto se cuela en el problema dual en la restricción. La función optimizar, ahora a maximizar, de nuevo claro, a maximizar, estamos en el dual, va a ser la misma. Pero ahora la restricción del costo se va a colar en la cota superior que van a poder tener los alfas. Ahora los alfas no van a poder ser cualquier valor. Si el C va a ser una cota superior a estos alfas. Y la lógica es la siguiente. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué este coeficiente de regularización se cuela en el dual, en la restricción? Porque piensen de esta manera. Si C es muy chico, entonces le voy a dar mucha bola a esto. Voy a cuidar a la mayoría. Y no me va a importar si alguna observación que está en el territorio contrario se aleja demasiado.
Entonces, si C es muy chico, fíjense que en el fondo, no le voy a dejar, piensen de nuevo, los alfas que se alejan del cero, los que no son, los que se alejan del cero, esos son mis support vectors, los que son estrictamente igual a cero. Son los support vectors, son los que definen el plano. Entonces, no voy a dejar que unas pocas observaciones, si esta cota es muy chiquita, me definen el plano. Al revés, si el C es muy grande, y lo que va a ocurrir es que le voy a dejar a algunas observaciones que sean súper importantes, recontra importantes, que van a ser las que definan completamente el plano. Y esas exactamente van a ser las que estén metidas en el territorio contrario. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por este producto interno. Porque lo que va a pasar en este producto interno es que la observación que está en el territorio contrario, vamos a ver un segundo el gráfico, la observación que esté en el territorio contrario, como este verde, esta va a armar una alineación medida por el producto interno de oposición muy buena entre roja y verde. Este ejemplo, esta roja y esta verde van a armar una dirección importante para la definición del hiperplano. Y el hiperplano va a tender a dar mucha importancia a estas observaciones. Lo que va a pasar es que le va a dar mucha importancia, pero si dejo que el costo sea muy grande, entonces va a tener muchísima libertad el optimizador para, por ejemplo, a esas observaciones que se vuelvan muy importantes en la optimización. Entonces esta cota va a estar muy corrida a la derecha y para esas observaciones el alfa realmente la va a utilizar y le va a dar muchísimo peso y van a tener mucha importancia en esta expresión que va a tratar de maximizar. En cambio, si al revés, si le doy poca importancia y bajo el C, no voy a dejar que ninguna observación se vuelva muy importante, no voy a tener mucho margen para cada observación para utilizar y vamos a terminar respetando el problema de optimización muy parecido al cuando no teníamos estas variables de holgura, que era el problema de mantener un margen con una cierta comodidad para la mayor parte de las observaciones. Lo que vamos a ver en el próximo video es unos ejemplos prácticos de cómo opera esta modalidad del soft margin de Support Vector Machines.